¿Cómo están, estimadas amigas, estimados amigos? Comenzamos una nueva edición de Dos Tercios, un programa que radiografía el proceso constituyente. Y hoy día vamos a intentar interpretar los silencios y las opiniones de los actores principales en este proceso, o los que han dado que hablar en estos días, y seguramente esa característica de cierta indefinición, de construcción de un guión nuevo, de establecimiento de nuevas tensiones mediáticas a partir de los actores constituyentes que estamos recién conociendo y aprendiendo a conocer. Nosotros vamos a ir tratando de eh, interpretar, pronosticar y vincular aquello con lo importante, que es la redacción de una carta fundamental que tiene estructura, que tiene principios y que, como ya se ha dicho, aunque no todos lo creen, no es una tabla rasa sobre la cual edificar algo nuevo. Así que en eso estamos, y hoy día, junto a mi querido amigo Patricio Milla, vamos a abordar esos elementos y vamos a transitar seguramente en este ritmo hasta que se constituya la asamblea y empiece el trabajo de verdad, en forma y en serio. ¿Cómo estás, querido Patricio? Bien, Alejandro, ¿tú cómo estás tú, estimados auditores? Bueno, ya han pasado 2 semanas de esa memorable jornada electoral del 15 y 16 de mayo, que dejó muchos análisis, muchas interpretaciones, también muchas proyecciones políticas. Y bueno, tal como lo decías tú, es el momento y el tiempo de comenzar a hablar de esta redacción de una nueva constitución para nuestro país, que también hay que recordar que en su génesis tiene mucho de crisis social, muertos, destrucción, mutilación de ojos, críticas duras a instituciones como Carabineros, que tuvo el actual gobierno prácticamente de rodillas, y también pudimos ver el desplome de lo que es la economía y sus indicadores. Las pasadas elecciones, Alejandro, no hicieron más que también recordar esa crisis política actual que tiene elementos estructurales, de los cuales vamos a hablar. Algunos de ellos son constitucionales. Por ejemplo, es bueno repensar en la función que tiene el Estado nuevamente. Hay algunos temas también de carácter sociopolítico, colocar el tema de la educación o el tema de la justicia o el sistema, digamos, de pensiones, o algunos temas socioeconómicos donde vamos a ver si el Estado sigue siendo subsidiario de aquí en adelante. Recordemos que esta y otras son las causas de esta aplastante resultado del plebiscito del 2020, donde casi el 80% de más de 7 millones de personas que votaron decidieron cambiar la actual constitución política de la República, pero también, y esto hay que tenerlo presente, la crisis política también pone su foco de atención en una grave crisis también de la legitimidad de la democracia. Va a haber que repensar nuevamente la necesidad de una regulación de lo que es la clase política. También, ¿qué pasa con esa colonización que ha hecho el poder económico sobre el sistema político? La gente también ha expresado su decepción respecto del acceso igualitario a la justicia en un sistema electoral que muchas veces es complejo, pero también ahí radica el principal cimiento estructural de la crisis institucional que vive Chile. Tal vez la incapacidad de la macroeconomía para comprender los problemas económicos de la gente, la economía del hogar, el sistema de pensiones, el abuso de esa lógica neoliberal que está relacionado básicamente con el mercado, en la educación, en la salud, en la vivienda, en la calidad de vida, en el empleo. Y obviamente hay que darle una vuelta también a la clase política que tenemos. Yo quiero consultarte, Alejandro, una persona que es estudiosa también del tema político. Chile, en nuestro país ya, ¿es el cambio de constitución la solución a estas temáticas? ¿Qué cambios son urgentes? ¿Puede resolver en una nueva constitución los complejos problemas que vive en nuestro país? ¿Cuál es tu percepción, digamos, después de estas elecciones y de lo que ya viene a futuro? Bueno, hemos venido diciendo consistentemente que las constituciones no cambian por sí mismas el futuro, no forjan una sociedad mejor por sí mismas. Eh, Prueba de ello es que Latinoamérica ha sido el continente más pródigo en constituciones, con más de 210 constituciones a su haber, y con una realidad que hasta el día de hoy duele en muchos aspectos, sobre todo en naciones que han sido asoladas por
esta creatividad sin límite que no tiene ningún correlato en la organicidad o en la capacidad real de materializar las cosas, de ser serios, de ser consistentes, de ser responsables, de ser moderados, de ser ponderados, de ser, bueno, podríamos agregar una enorme cantidad de adjetivos. Y efectivamente, entonces las constituciones no cambian ni mejoran por sí mismas el futuro. ¿Qué es lo que se ha visto como, como, como condición para que una constitución mejore y le dé forma a un futuro mejor? Eh, lo que se ha visto y establecido es que debe existir un acuerdo social en respetar esas nuevas reglas del juego. Si no, las constituciones son letra muerta, si no, las constituciones son instrumentos más bien de dominio, de predominio, de coacción. Es un poco lo que se ha venido diciendo de la actual constitución chilena, lo que es la crítica fundamental, que es una camisa de fuerza, que su origen no es democrático, que, que ha impedido que otras cosas buenas ocurran en el país. Y bueno, si no hay acuerdo social, si no hay una especie de trato de caballeros y de damas, ¿cierto? Y de dames, para decirlo en la terminología que a alguno le gusta. Si no hay ese acuerdo, eh, no se visualiza una constitución que haga maravillas, porque las maravillas de construir una sociedad mejor hay que hacerla entre todos, con tolerancia, con cooperación, con sacrificio, con, bueno, con trabajo, en el fondo. Si ese es y un trabajo social, mancomunado, y para eso, de algún modo, hay que sanar el alma de la sociedad, o si no sanarla, porque eso es imposible, ¿cierto? Mantenerla en un tratamiento que la tenga saludable. Y entonces, Atricio, estimado, por eso decimos que, bueno, nos embarcamos en esta cosa mítica de la Constitución como manera de resolver nuestros problemas. Ya pasamos una etapa que fue sortear la revuelta de octubre del 19, la crisis institucional siguiente y el proceso de elección de una asamblea constituyente. Eso lo hemos sorteado con bastante, yo diría, con bastante hidalguía y de muy buena manera, en términos de un proceso con muchos elementos impecables. Y ahora viene la etapa en que los electos no nos defraudan, al contrario, los electos nos, nos entregan un texto, pero sobre todo, porque el texto, ya insisto, el texto puede ser maravilloso, puede estar bordado ¿cierto? Con letras en oro, pero no va a conseguir lo que sí tiene que empezar a conseguir la Asamblea Constituyente, que es instalar un diálogo que construya acuerdos y que esos acuerdos eh, nos permitan honrarlos después. Y finalmente, esa yo creo que es la palabra que podríamos empezar a instalar como la atmósfera necesaria en una asamblea constituyente. Una disposición de ánimo que lleve a los constituyentes, pero también a la ciudadanía que los sigue en diferentes orientaciones, a honrar lo que allí se construye. Si no se honra aquello, la verdad es que vamos a entrar en una nueva fase de problemas. Así que el desafío es enorme. Es tan enorme. Tú recién mencionaste ciertas dificultades para desarrollar la propuesta, la idea de un Estado social, que seguramente va a estar muy en boga en las próximas semanas, digamos, y lo vamos a escuchar como auditores o lectores, digamos, de distintos medios. Pero ¿tú sientes que finalmente, como pie forzado, necesariamente esta nueva constitución va a tener que definir un rol nuevo del Estado? ¿Hay que repensar nuevamente la función del Estado? Vamos a hablar un poquito más adelante del tema de la subsidiariedad, pero Sí, en lo macro,
¿Crees tú que hay que repensar nuevamente la función del Estado en el momento actual que vive no solamente Chile, sino que el mundo en general, inmerso en un proceso de globalización, en fin, de muchas lógicas, digamos, de interconexión? O sea, no solo repensarlo, porque eso podemos hacerlo siempre, sino también definir un rumbo eh, viable, ¿cierto? Definir un rumbo que nos entusiasme, definir un rumbo que genere espacio para que los diversos entusiasmos de la diversidad del país canalicen por ese cauce y al mismo tiempo definir un rumbo que sea estratégico en términos de que anticipe realidades que queremos, por ejemplo. ¿Quién podría no estar de acuerdo en que necesitamos con urgencia eh, un, servicios públicos que satisfagan las necesidades de la población? Por ejemplo, salud. ¿Quién podría estar en desacuerdo que necesitamos una mejor salud? Y podríamos empezar a ponerle adjetivo de qué significa que sea mejor, pero dejémoslo ahí por ahora. Mejor salud. Que uno sienta que enfermarse no es un doble castigo. Castigo por enfermarse y castigo por no tener la certeza que vas a ser bien tratado, bien cuidado y sanado finalmente. Entonces, eso se requiere con urgencia y por lo tanto lo mismo hemos venido hablando de la educación, hoy día que tenemos educación gratuita hasta para el 60% de la población en las universidades, eh, se requiere una mejor educación. Entonces, evidentemente hay muchas áreas del Estado que hay que reformular, ¿cierto? Y redireccionar, porque más que repensar, porque esto está requete pensado, ¿cierto? Hay que direccionar eso, hay que mover nuestra mole y nuestra molicie también en una dirección que sea constructiva, que sea generadora de cambios, pero los cambios no se producen en los libros, ni en las leyes, ni en las constituciones, se producen en el día a día de cada una de las instituciones que integran y componen el tejido de nuestra sociedad. Así que sí, hay que eh, redireccionar muchos aspectos del Estado. Por ejemplo, eh, Chile reclama y con razón y a veces sin razón, mejor justicia. Sí. Hicimos hace muchos años una reforma educacional, yo te recuerdo, y nos conocimos en ese proceso muy entusiasmados difundiendo la reforma educacional, perdón, la Procesal reforma penal. procesal penal, porque aquella vieja justicia que teníamos era insoportable. Y bueno, han pasado 20 años y ahora podríamos hablar de lo insoportable que es la nueva justicia. Con eso, con los fiscales que nunca terminan las investigaciones, con esas cartas que te llegan a la casa diciendo que tu denuncia no ha podido continuar. O sea, las nuevas realidades traen nuevas insatisfacciones, qué duda cabe de aquello. Entonces, por supuesto que hay que reorientar muchas estructuras del Estado y otras que no son del Estado, que son de la sociedad civil, pero también se necesitan reorientar y la Constitución puede ser un buen mecanismo para dar esos impulsos. Entonces la Constitución tiene esa posibilidad que nos puede impulsar, pero nos puede impulsar en cualquier dirección, en la dirección de lo que deseamos o en la dirección de lo que aquello que jamás imaginamos. Entonces, por lo tanto, la tarea de la Asamblea Constituyente en esto es clave y lo que han venido opinando algunos asambleístas o constituyentes no deja de ser eh, pintoresco, preocupante o tranquilizante. Yo en esta semana he escuchado varias opiniones y creo que el abanico es amplio. No, con toda seguridad. Alejandro, pensando todavía en la constitución que nos rige,
Una de las estrategias cuando se construye o se elabora esta Constitución de 1980 fue el concepto de la subsidiariedad. Es decir, el Estado solamente interviene cuando las necesidades básicas no pueden ser satisfechas por actores no estatales. Cuando se retira el Estado, dejó un gran vacío y muchos derechos sociales como la educación, la salud, que tú lo mencionaste recién, las pensiones, quedaron en manos privadas. Entonces esto llevó a los grandes problemas en los últimos años y al surgimiento de los movimientos como los conocimos en el año 2019. ¿Cómo tú ves este concepto de de la subsidiariedad? ¿Sientes que se va a mantener? ¿Y cuál va a ser esa relación con el mundo privado, que también tiene mucho ya campo avanzado en estas décadas? ¿Podrá ser factible en este repensar el Estado una relación mucho más fluida entre el rol del Estado, digamos, en lo público y la empresa privada, por otra parte, digamos, para mejorar un poco lo que es la sociedad, la realidad económica, en fin, muchos indicadores que tiene nuestro país en el debe? Eh, hay hay algo que tenemos que recordar, lo conversamos en capítulos anteriores de nuestro programa, y es que la Constitución del 80 surge además no solo en la mente de los que la crearon, sino además en un contexto histórico y que hemos definido como la instalación del neoliberalismo, ¿cierto? Cuya misión era cerrarle el paso a cualquier posibilidad de socialismo, eso lo planteamos. Y eso es una huella que está ahí muy clara. Y entonces la, la subsidiariedad al Estado es un eufemismo para, eh, para identificar un fenómeno. Y es que eh, quienes construyeron esa constitución lo que querían de algún modo era achicar el Estado, pero fundamentalmente para eh, evitar los conflictos políticos que hay en torno a las instituciones del Estado. Y de algún modo para evitar la captura de esas instituciones por parte de las organizaciones sindicales, de las organizaciones políticas, de las organizaciones de interés en último caso. Entonces, eh, evidentemente la subsidiariedad lo que significa es que el Estado se desentiende de esas cosas. Tiene además un incentivo adicional y es que si se desentiende el Estado, alguien se tiene que entender y empieza todo este proceso eh, de la contratación por parte del Estado de servicios, ¿cierto? De la creación de enormes intereses subsidiados. Desde ya, por ejemplo, podemos hablar de la instalación en la educación pública del interés por crear instituciones privadas de educación o subsidiadas de educación, lo que a la larga fue una tragedia para la educación en general del país, y para la privada y para la pública, como veíamos con Cristian Christian Beley. Beley, Entonces, sí. eh, la subsidiariedad es dijimos, es un eufemismo, una herramienta para evitar conflictos en torno al Estado. Entonces, la pregunta del millón, volver a darle al Estado el rol rector en muchas áreas, como la educación, implica también evitar los escollos que llevaron a la instalación de la constitución neoliberal del 80. O sea, la constitución neoliberal del 80 tiene un origen en nuestros propios conflictos, en nuestra propia manera de hacer la política, en nuestra propia manera de construir sociedad. Eh, la pregunta del millón, ok, yo creo que y yo estoy de acuerdo con que el Estado tiene que asumir su rol rector, pero este es otro Estado. Este es un Estado que tiene que ser eficiente, un Estado que tiene que ser honrado, funcionarios públicos que tienen que estar a la altura de los desafíos, y no puede ser un escenario de captura feudal por parte de los diferentes intereses que existen. O sea, ok, estamos de acuerdo con retirar de áreas estratégicas del Estado
el rol subsidiario y transformarlo más bien en un rol activo, ¿cierto? O sea, ¿por qué no volver a la idea de la creación de empresas públicas, por ejemplo? Hay muchas áreas donde Sí, lo privado ha demostrado ser absolutamente ineficiente. Eso es lo más chistoso, lo más irónico, es que quien observa con atención puede ver por todos lados señales de que lo privado es muy ineficiente y caro. O sea, todo el sistema de licitación de obras públicas es horriblemente caro. Pintar un metro cuadrado de muro de escuela en comunas como Valparaíso, Villa del Mar, es una pesadilla desde el punto de vista del costo. Y por eso que las escuelas no están pintadas. Pero por eso también hay mucha gente que lo único que quiere es que se pinten las escuelas, porque allí hay una cantidad de millones dando vueltas. Lo que quiero decir es que eh, lo privado ha demostrado ser muy ineficiente en muchos aspectos y además ha demostrado ser un área permanente para que germinen elementos de corrupción. Elementos de corrupción que se traspasan inmediatamente a lo público, ¿cierto? Y por lo tanto necesitamos un nuevo Estado, necesitamos una nueva burocracia, para usar el viejo concepto weberiano, una nueva burocracia pública, mucho más eficiente, mucho más responsable, sobre todo responsable con sus ciudadanos. Fíjate que antes del estallido social, antes de la revuelta, los municipios lideraban en las encuestas las sí. zonas de maltrato a los ciudadanos. O sea, lo que pasa es que luego, nosotros tenemos una memoria muy corta, extremadamente corta. Después vino, entre el estallido social y la instalación de la pandemia, vino como un revival de los municipios, ¿cierto? Así como que un nuevo aliento y aparecieron como los amigos y se llenaron los matinales de Alcalde, alcaldes sí. opinólogos. Cuestión que por suerte ha ido menguando. Entonces, pero hasta el 2019 los municipios eran las principales zonas de maltrato de los ciudadanos. Lo que pasa es que al final, incluso en el estallido social, varios municipios fueron vandalizados, destruidos. Me acuerdo de la quema de la Claro, sí, municipalidad de Quilpué, por ejemplo. Entonces, Catemu también fue atacado. sí. Entonces, no nos confundamos. Lo que se requiere es un un nuevo Estado, un Estado no remasterizado, sino que de verdad un nuevo Estado. Ahora, ¿será la Asamblea Constituyente lo suficientemente libre de ideologismos como para ver esto? Porque si lo que se va a producir es un remedio del viejo Estado, entonces nuestras opciones de mejor futuro, tal como lo soñamos, pueden estar en serio riesgo. Así que, como decíamos recién, Patricio, el futuro y el horizonte es muy amplio, pero en todas las direcciones posibles. Aprovechemos lo que tú acabas de comentar, porque, por ejemplo, viendo acá en pantalla la distribución de los escaños de la Comisión Constituyente, tenemos Chile Vamos 37 personas, Apruebo Dignidad 28, la lista del Pueblo 26, lista de la Apruebo 25, Independientes 11, Independiente por una nueva Constitución 11 y Pueblos Originarios 17. Pero lo que yo te quiero comentar es que nosotros hoy día revisábamos algunas constituciones, entre ellas la bolivariana, con temas muy interesantes. Es posible, porque a ver, nuestros constituyentes seguramente van a empezar a mirar constituciones para tomar ideas, ¿no? Hay un Claro. riesgo en eso, ¿no? Porque son idiosincrasias distintas, son realidades políticas incluso muy complejas, como el caso de Venezuela, o de Argentina, o de Perú, pero ¿tú crees en esa sapiencia política que tú tienes? ¿Va a haber la tentación de mirar hacia otras fronteras de cómo lo hicieron en sus reformas constitucionales? O sea, sin duda, porque la, y esto es súper importante decirlo, sin duda vamos a copiar mucho,
Porque hay dos formas de saber en el mundo, digamos, o en la vida, dos formas en que las personas saben o logran saber. Una es imitando, Ya, ya. viendo cómo otros lo hacen y tratando de imitar, que es el 90% de la manera de aprender. Somos grandes imitadores, o sea, no le quepa la menor duda que la Asamblea Constituyente tiene un 90% de imitadores, simpáticos, creíbles y que cuentan con la aprobación popular. Y una porción mucho más baja de creadores, de personas que están en condiciones de procesar toda esa información que a su alrededor existe y no solo procesarla, sino que eh, recrearla de una manera nueva, y por eso que es recrearla, porque hay creatividad en eso, hay innovación y hay saber nuevo. Entonces, esperemos que aquellos porcentajes predominen, pero lo que va sin duda a ocurrir es que todo el mundo está mirando aquellas constituciones que les parecen más llamativas. En primer lugar van a mirar todas las que están en español, no le queda la menor duda, pues ya hay un sesgo ahí. Segundo, bueno, las que están en inglés. Y luego, chao, se acabaron el resto de ejemplos. Lo demás va a ser muy exótico, ver constituciones en escandinavo, en alemán, en, qué sé yo, en germánico, en fin, ni hablar de las lenguas asiáticas. Entonces, eh, copiar también tiene obstáculos. Así que, pero sin duda ese es el proceso que se está dando. Nosotros lo hacemos también porque miramos con mucha atención y tratamos entonces, y vamos a ir tratando de anticiparnos a estas miradas copionas, ¿cierto? Y vamos a mirar constituciones. De hecho, sabemos que la venezolana es muy interesante en este caso. Yo miraría también la Argentina, porque la Argentina es una constitución muy estable. El problema es que nosotros tenemos una imagen clara de lo que es Argentina, entonces tal vez no nos interese ver su constitución. Pero la mexicana, por ejemplo, también la miraría, que son grandes países. O sea, estamos hablando, o sea, ¿por qué no mirar la brasileña, por ejemplo? Eh, Claro, sí. en, la, me abstendría de mirar la española, pero ese ya es un prejuicio mío. Ese es un prejuicio mío. Pero lo importante, e insisto, en este ejercicio de mirar, ¿qué es lo que vamos a ir a mirar? Entonces, desde ya hoy día recomendamos dos elementos, mirar y poner atención en dos elementos clave que constituyen una nación, y no en el sentido evangélico de nación, en una nación en regla, es decir, un Estado como el nuestro. Primero, la, la justicia, la manera en que ese Estado produce, gestiona y garantiza justicia para sus ciudadanos. Nosotros lo asociamos al Poder Judicial, pero bueno, vamos hay que mirar bien cómo cómo se constituye el poder judicial, ¿cierto? El poder de justicia o la creación de justicia. Y lo otro que vimos, y que así a la pasadita, porque para que la gente entienda que esto es de largo aliento de cientos de horas de conversaciones, en fin, de argumentaciones, la administración del Estado, ya que nos estamos preparando y sobando las manos para intentar crear un nuevo Estado. Entonces, bueno, hay que pensar muy bien la gobernanza de ese nuevo Estado, la manera en que ese Estado se organiza, se gobierna a sí mismo, pero al gobernarse a sí mismo le da participación a la sociedad civil y garantías a la sociedad civil de que no son reinos al interior o feudos al interior de un reino mayor. Todo eso hay que empezar a mirarlo. Entonces, dos elementos importantes en la estructura de un Estado. Hay más, hay muchos más, pero justicia y administración del Estado. Diría que son cuestiones prioritarias. Así que hay mucho que hacer, estimado Patricio, mucho que leer, mucho que comentar. No alcanzamos a hablar de la manera en que, y lo vamos a dejar para la próxima semana, la manera en que
en esas constituciones la Declaración Constitucional de Derechos Sociales, eso que está muy de moda, se puede y se transforma en derechos exigibles. Y no solo exigibles, sino que sufribles, en el sentido de que hay derechos que se pueden transformar de deseables en insufribles. Y para ver eso ¿no? hay que ver la Constitución, que viene a ser como la gran declaración, y los cuerpos legales que le siguen como su materialización. Es decir, las constituciones equivalen al anuncio que hace la autoridad sobre determinado beneficio o determinada acción, y las leyes y los reglamentos equivalen a la letra chica de aquel anuncio. Hay que acostumbrarse a esa noción. Sí, La bueno, vamos a estar Constitución, atentos porque entre junio y julio se instala esta convención constituyente y ahí van a ser 12 meses ahí de proceso de diálogo, de discusiones, de temáticas puestas sobre la mesa que vamos a estar atentos y en nuestro programa obviamente las vamos a desarrollar. así que aprendamos esto. La Constitución es la suma de todos los titulares, las leyes y la reglamentación posterior es la materialización de aquello y la zona de letra chica. Así que cuando quieran ver constituciones de otros países, recomendamos que vayan al titular, maravilloso, casi siempre maravilloso, incuestionable. Uno no puede cuestionar constituciones de ningún país porque todas son muy, muy, muy bien pensadas, ¿cierto? Si lo que hay que ver es cómo esos titulares derivaron en legislación y reglamentación sin letra chica. Y eso es harina de otro costal. Así que nos vemos la próxima semana. Que tengas un lindo y descansado fin de semana. Todos ustedes a cuidarse, que el corona anda suelto. A cuidarse mucho. Un abrazo, que estén todos muy bien. Chao, chao. Chao.